Hola amigos, buenas noches, que el Señor les bendiga, qué gusto podernos conectar una vez más, gracias a Dios, un día más de bendición, empezando una nueva semana de labores, una semana a lo mejor de estudios también, para las personas que estudian, para los muchachos que estudian, un fuerte abrazo y ánimo en lo que realizan, ¿verdad? Y lo que emprendan, que el Señor pueda ¿cómo se llama?, bendecirles y darles también sabiduría eh, para con sus estudios. En esta noche empezamos a lecturar el libro de Levíticos, el libro de Levítico. Hoy empezamos con este libro muy interesante, después de haber leído el libro de Éxodo, con muchas maravillas que Dios hizo con el pueblo de Israel, así también como vimos en el último capítulo, que el Señor estaba con su pueblo hasta el último momento en el desierto. Así que muchas bendiciones a los que se están conectando. Estoy viendo está Mari Rabinal, bendiciones. Elba Culán, bendiciones Elba, gracias por conectarte. Así también a mi hermana Susana Pacay allá en la ciudad capital. Empezamos a leer la palabra de Dios, siempre leemos en la Nueva Biblia Viva, la traducción Nueva Biblia Viva. Dice de la siguiente manera, es la continuación del libro. Seguimos. Capítulo 1 de Levíticos. El Señor le habló a Moisés desde el santuario y le ordenó que le diera las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presenten una ofrenda animal al Señor, deberán de traer un animal de vacuno, de ganado, vacuno o lanar. Si el animal que se ofrece en holocausto es de ganado vacuno, entonces deberá ser un macho sin defecto. Llevarán el animal hasta la entrada del santuario, donde los sacerdotes aceptarán su ofrenda para el Señor. La persona que lo lleve deberá poner las manos sobre la cabeza del animal, con lo que éste se convertirá en su sustituto. La muerte del animal será aceptada por el Señor, en lugar de quien ofrece como castigo por sus pecados. El hombre dará muerte al animal allí, delante del Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, presentarán la sangre delante del Señor y la rociarán alrededor del altar a la entrada del santuario. Entonces los sacerdotes desollarán el animal, lo descuartizarán, prenderán leña sobre el altar y pondrán las diferentes partes del animal, la cabeza y la grasa sobre la leña. Lavarán los órganos internos y las patas. Luego los sacerdotes lo quemarán todo sobre el altar. Será un holocausto, una ofrenda de olor grato al Señor. Si el animal ofrecido para el holocausto es un cordero o un cabrito, también debe ser un macho sin defectos. Pero el hombre que lo presente lo matará delante del Señor en el lado norte del altar, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán la sangre alrededor del altar. Entonces el ofrendante lo descuartizará, y el sacerdote colocará los pedazos con la cabeza y la grasa encima de la leña sobre el altar. Pero antes lavarán los órganos internos y las patas con agua. Luego el sacerdote quemará el sacrificio sobre el altar como un holocausto, como ofrenda encendida en olor grato al Señor. Si alguno desea ofrecer un holocausto de aves, puede elegir tórtolas o palominos. El sacerdote debe llevar el ave al altar, le cortará la cabeza y derramará la sangre sobre la pared del altar. Enseguida, el sacerdote tomará el buche y las plumas y los arrojará al costado oriental del altar, sobre las cenizas. Luego, tomándola por las alas, partirá la ave en dos, pero sin separar completamente las dos partes. Por último, el sacerdote lo quemará sobre el altar como un holocausto de una ofrenda de olor grato al Señor. Bueno, acá, queridos amigos, siempre hemos mencionado en este canal o en esta página, donde sea que visualicen este contenido, eh,
Hemos recalcado que esto no es un estudio bíblico, pero sin embargo siempre mencionamos algunos puntos que resaltan a la vista, y en esta oportunidad estamos leyendo acerca del holocausto, el sacrificio o el sacrificio que los israelitas ofrecían para el perdón de sus pecados. Y, y algo que hemos mencionado en las lecturas anteriores es de que nuestro Señor Jesucristo siempre aparece en toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Miramos a nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, el Dios Hijo, no aparece hasta el Nuevo Testamento, sino que cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, cuando nosotros excavamos un poquito más y somos un poco más observadores, miramos como muchas representaciones de nuestro Señor Jesucristo ya estaban como que profetizando su venida, estaban representando lo que Él iba a hacer un día. Por eso dice el verso 3, dice, llevarán al animal hasta la entrada del santuario donde los sacerdotes aceptarán la ofrenda para el Señor. Esta ofrenda, queridos, la aceptó Dios Padre cuando dice el verso 2, perdón, es el verso 2 que nos resalta, dice, cuando presenten una ofrenda animal al Señor, deberán traer un animal ganado. Y tiene que ser, dice, sin defectos. Este animal no tenía que tener manchas, no tenía que ser ciego, no tenía que ser cojo, el animal tenía que ser perfecto. El animal no tenía que tener defectos. Así, o sea, era un animal perfecto, no era un animal el que menos comía, no, no, sino que tenían que llevar un macho sin defecto. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos enseña ya en el Nuevo Testamento que en Él no se encontró, o sea, cómo juzgarlo, pues no había manchas en Él, no habían defectos en Él. Él al ofrecerse, o sea, estos animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, únicamente venían en representación de nuestro Señor Jesucristo, representando esa muerte que Él se iba a ofrecer un día en lugar de nosotros. No, ya no era nosotros llevándolo a Él, sino que Él se ofreció en nuestros lugares. Bendiciones para los que están conectados. Damaris Palencia, bendiciones Damaris. Magda Mendoza en Santiago Atitlán, muchas bendiciones. Magda, gracias por conectarte. Marilú, me imagino que en Panajachel, muchas bendiciones. Henry Daniel Barán, bendiciones Henry, gracias por conectarte. Seguimos lecturando la palabra de Dios. Capítulo 2 de Levíticos. Cuando alguna persona quiera presentar una ofrenda de cereales al Señor, deberá llevar harina de la mejor calidad, sobre la cual derramará aceite puro de oliva e incienso. Entonces tomará un puñado que simbolizará el total de la ofrenda y lo entregará a uno de los sacerdotes para que queme el puñado de harina. Será una ofrenda quemada de grato olor al Señor. El resto será entregado a Aarón y sus hijos como alimento, pero la ofrenda entera será considerada como una ofrenda santa y agradable al Señor. Si trae una ofrenda al Señor, una torta cocida en el horno, debe haber sido hecha de harina de la mejor calidad, cocida con aceite, pero sin levadura. También se puede ofrecer hojaldres sin levadura, hechas con harina de la mejor calidad y amasadas con aceite de oliva. Si la ofrenda es algo preparado en sartén, deberá de ser de harina de la mejor calidad, sin levadura y mezclada con aceite de oliva. Hay que partirla en pedazos y echarle aceite encima. Es una ofrenda de cereal. ¿Ok? Si la ofrenda ha sido preparada en cazuela, será de harina de la mejor calidad, mezclada con aceite de oliva. Cualquiera que sea la forma como se haya preparado la ofrenda, al horno, al sartén o a la cazuela, será presentada al sacerdote, el cual la llevará al altar para ofrecérselo al Señor. El sacerdote quemará solo una parte representativa de la ofrenda, pero toda ella será aceptada por el Señor.
El resto de la ofrenda será para el uso personal de los sacerdotes, pero toda ella será considerada una ofrenda santa quemada delante del Señor. No usarán levadura en sus ofrendas de harina. No se permite levadura ni miel en las ofrendas hechas al Señor. Pueden ofrecer pan con levadura y miel como ofrenda de acción de gracias en la época de la cosecha, pero no como ofrenda quemada. Toda ofrenda deberá ser sazonada con sal, porque la cual es un recordatorio del pacto de Dios. Si tu ofrenda es de los primeros frutos de los cereales, toma una espiga tierna, tuéstala, desmenuza el grano y preséntesela al Señor. Sobre la ofrenda derrama aceite de oliva e incienso, porque es una ofrenda de cereales. Entonces los sacerdotes quemarán una parte del cereal desmenuzado, mezclado con aceite y todo el incienso, como símbolo de la consagración de toda la ofrenda al Señor. Aquí miramos algo que me llama la atención, de que las personas llevaban algo y que los sacerdotes se lo presentaban al Señor. Ellos lo usaban para, a lo mejor para su alimentación, porque para eso nada más servía. Y lo que me llama la atención es de que ellos solo llevaban una parte representativa, pero el Señor aceptaba todo aquello como ofrenda. Así que, queridos, nosotros cada vez que le presentamos algo a Dios, en representación de todo lo que Él nos ha dado por su gracia, vuelvo a repetir, nosotros no somos dueños de nada, pero sí somos administradores de todo. Entonces, como buenos administradores, presentemos la parte simbólica ante Dios, porque ahora dice Pedro en sus epístolas de que nosotros somos una nación santa, somos real sacerdocio. Ahora nosotros ya no necesitamos a un sacerdote en el templo. Sí, Dios ha dejado a pastores, a ministros que nos guían a la correcta adoración, a la obediencia a Dios, pero también como cristianos Dios nos ha aceptado como hijos suyos y nos ha hecho una nación santa. Y por eso nosotros podemos ofrecer, o sea, no solamente me refiero a dinero, no solo me refiero a bienes, sino que también la parte de nuestro tiempo que le corresponde a Él. Porque si hablamos de diezmos, no solo vamos a estar hablando de dinero, hablamos también de nuestro tiempo. ¿Qué parte de mi tiempo le estoy dando yo a Dios? Entonces, dediquemos una parte de nuestro tiempo a Dios y Él, amigos, Él aceptará todo nuestro tiempo, Él bendecirá todo nuestro tiempo. Así que seremos benditos en la ciudad, en el campo, en el tránsito, donde sea, porque Dios está bendiciendo todo nuestro tiempo. Hola, mi amor, gracias por conectarte. Mi novia Jessica Sandoval, ella está conectada desde Texistepec, El Salvador. Dios te bendiga, mi amor. Gracias por conectarte y por apoyarme siempre. Levítico 3. Cualquiera que quiera presentar una ofrenda de acción de gracias delante del Señor podrá traer un becerro o una ternera, pero el animal debe ser sin defectos. Otra vez, el hombre que presenta la ofrenda pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo matará a la entrada del santuario. Entonces los hijos de Aarón rociarán la sangre a los lados del altar y quemarán delante del Señor la grasa que cubre los intestinos, los dos riñones y la grasa que les cubre, la grasa que está sobre los lomos y un pedazo del hígado. Será una ofrenda quemada de grato olor al Señor. Si se presenta como ofrenda de acción de gracias un animal de ganado ovino, podrá ser macho o hembra, pero sin defectos. Si es un cordero, el hombre que ofrezca deberá poner la mano sobre la cabeza del animal y lo matará a la entrada del santuario. Los sacerdotes rociarán la sangre a los lados del altar y ofrecerán sobre el altar la grasa, la cola entera, cortada a raíz del espinazo, la grasa que cubre los intestinos, los dos riñones con la grasa de ellos, la grasa que cubre los lomos y un pedazo del hígado.
Lo harán arder todo en el altar. Será una comida, una ofrenda presentada por fuego al Señor. Si alguno trae una cabra como ofrenda al Señor, deberá poner la mano sobre la cabeza del animal y matarlo a la entrada del santuario. Los sacerdotes rociarán la sangre sobre todos los lados del altar y podrán sobre el altar la grasa que cubre las entrañas, los dos riñones y la grasa de ellos, la grasa que recubre los lomos y un pedazo del hígado, como una ofrenda quemada ante el Señor. Es una comida, una ofrenda de olor grato presentada por fuego al Señor. Esta es una ordenanza permanente en toda tu tierra. No coman grasa ni sangre. Wow, este es un tip para nuestra buena alimentación, además de ser estos principios espirituales, además de estos ser ritos espirituales. Pero aquí también en Levíticos vamos a estar leyendo muchos asuntos acerca de nuestra salud, de nuestro bienestar, cómo comer, incluso cómo ser higiénicos. Acá lo vamos a encontrar. Sei Ortega, muchas bendiciones, gracias por conectarte. Seguimos leyendo la palabra de Dios, Levítico 4 en adelante. Dice, entonces el Señor le dio estas instrucciones a Moisés. Dile al pueblo de Israel que estas son las leyes para cualquiera que sin querer quebrante alguno de mis mandamientos de manera inconsciente, porque hay pecados que nosotros cometemos inconscientemente, pero hay pecados que también conocemos que son pecados y aún así los hacemos conscientemente. Dice, si un sacerdote peca sin haber tenido la intención de hacerlo y en consecuencia hace caer alguna culpa sobre el pueblo, debe ofrecer al Señor un becerro sin defecto como expiación por el pecado del pueblo. Llevará el becerro hasta la puerta del santuario, pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo matará delante del Señor. Entonces entrará con la sangre del animal al santuario, mojará el dedo en la sangre y la rociará 7 veces delante del Señor, ante la cortina que cierra el lugar santísimo. Después pondrá sangre sobre los cuernos del altar del incienso delante del Señor en el santuario. El resto de la sangre la derramará sobre la base del altar del holocausto a la entrada del santuario. Enseguida tomará toda la grasa de los intestinos, los dos riñones con la grasa que los cubre, la grasa que cubre los lomos y un pedazo del hígado. Igual como se hace con el animal que se sacrifica para ofrenda de reconciliación. Luego, el sacerdote quemará todo en el altar del holocausto. Pero el resto del becerro, la piel, la carne, la cabeza, las patas, los órganos internos y los intestinos serán llevados a un lugar ceremonialmente limpio, fuera del campamento, al lugar donde se lleven las cenizas del altar y lo quemarán sobre la leña encendida. Si toda la nación de Israel peca sin darse cuenta de ello y hace algo que el Señor le haya prohibido, todo el pueblo será culpable. Wow. Cuando se den cuenta de su pecado, ofrecerán un becerro como expiación por el pecado y lo traerán al santuario. Wow. Acá está hablando ya de todo el pueblo. Anteriormente estaba hablando de si, si un sacerdote pecaba inconscientemente, ahora es el pueblo. Entonces dice la palabra de Dios, si toda la nación peca, dice, sin darse cuenta de ello, y hace que algo que el Señor haya prohibido, todo el pueblo será culpable, dice. Y cuando se den cuenta de su pecado, ofrecerán un becerro como expiación por el pecado. O sea, este animal, pongámonos a pensar, este animal no tenía la culpa de ese pecado. La nación era la que había pecado. Y así mismo, queridos amigos, nuestro Señor Jesucristo no tenía nada que ver con nuestros pecados. Nosotros somos los pecadores, pero sin embargo, Él se ofreció en nuestro lugar.
como expiación por nuestros pecados, como para nosotros saldarnos, para quedarnos sin culpa, para quedarnos limpios delante del Señor. Donde los jefes, dice, del pueblo pondrán las manos sobre la cabeza del animal y lo matarán delante del Señor. Entonces el sacerdote entrará con la sangre del santuario, en el santuario, mojará el dedo en la sangre y lo rociará 7 veces delante del Señor frente a la cortina. Luego pondrá sangre sobre los cuernos del altar allí en el santuario en la presencia del Señor y derramará todo el resto de la sangre en la base del altar del holocausto a la entrada del santuario. Le quitará toda la grasa y la quemará sobre el altar. Seguirá el mismo procedimiento usando en la ofrenda por el pecado. De esta manera el sacerdote hará la expiación por la nación y todos serán perdonados. Qué bonito. Enseguida el sacerdote sacará el becerro del campamento y lo quemará de la misma manera que lo haría si se tratara de una ofrenda por el pecado de algún individuo, solo que esta vez se trata de una ofrenda por el pecado de toda la nación. Wow. Cuando se haya hecho, se haya ofrecido este sacrificio, entonces toda la nación sería perdonada. Qué bonito, realmente la misericordia de Dios con nosotros, la paciencia, la bondad, el amor de Dios con nosotros, que por la expiación de pecados, por el derramamiento de sangre de Jesús, nosotros hemos sido perdonados. Y cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros fallamos, esa misma sangre vuelve a purificarnos, vuelve a santificarnos, vuelve a limpiarnos de toda contaminación. Como dice 1 Corintios 7, 1 en adelante, dice, así que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces, limpiémonos, queridos, de toda contaminación. Ahí está el sacrificio, ahí está la sangre de Jesús, siempre dispuesta para perdonarnos. Él siempre está con los brazos abiertos para recibirnos. Larry, Woz, bendiciones. Inge, gracias por conectarte. Marlo Barán, ¿qué onda? Chaito. Me imagino que ya en casa, Marlo, gracias por conectarte, amigo. Bendiciones y espero verte pronto. Ya tenemos ratitos de no vernos. Zaira Moreno, bendiciones también hasta El Salvador, allá en Texistepeque. Bien, seguimos leyendo. Si uno de los jefes de la nación peca sin darse cuenta y desobedece la ley de Dios, en cuanto se dé cuenta de su pecado deberá presentar un sacrificio consistente en un macho cabrío que no tenga defectos. Otra vez volvemos a lo mismo, sin defectos. Nuestro Señor Jesucristo se presentó sin manchas, sin defectos, no había cómo juzgarlo. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo sacrificará en el lugar donde se matan los animales de los holocaustos. Y se lo presentará al Señor. Es su ofrenda por el pecado. Enseguida el sacerdote tomará la sangre y con el dedo lo untará sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Toda la grasa será quemada sobre el altar como se hace con el sacrificio de acción de gracias. De esta manera el sacerdote hará expiación por el jefe que haya pecado y éste será perdonado. Qué bonito, perdón para todos, sin distinción. Ahora seguimos leyendo el verso 27. Si alguien del pueblo peca y no se da cuenta de ello, es culpable. Oigan esto. Aunque no nos demos cuenta, aunque sea un pecado inconsciente, es una ofensa directa a Dios, queridos. Por eso es necesario que oremos pidiendo siempre perdón, no solo de las cosas que estamos conscientemente, sino que hay pecados que también lo hacemos inconscientemente, no nos damos cuenta, sigue siendo una ofensa para Dios. Entonces siempre oremos por perdón de pecados, aún esos pecados inconscientes. En cuanto dice, comprenda que ha pecado, deberá presentar en sacrificio una cabra sin defectos como expiación por sus pecados.
Lo llevará al lugar donde se matan los animales para el holocausto, colocará la mano sobre la cabeza del animal y lo matará. El sacerdote mojará el dedo en sangre y la untará sobre los cuernos del altar del holocausto. Enseguida derramará el resto de la sangre al pie del altar. Se le quitará al animal toda la grasa, siguiendo el mismo procedimiento de la ofrenda de acción de gracias, y el sacerdote la quemará sobre el altar como una ofrenda de olor grato al Señor. De esta manera el sacerdote hará expiación por aquel hombre y éste recibirá perdón. Pero si prefiere presentar un cordero como ofrenda por el pecado, deberá ser una hembra sin defectos. La llevará al lugar donde se hacen los holocaustos, pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo sacrificará allí como una ofrenda por su pecado. El sacerdote mojará el dedo en la sangre y la untará sobre los cuernos del altar del holocausto, y todo el resto de la sangre la derramará a pie del altar. La grasa la usará siguiendo el mismo procedimiento del sacrificio del cordero de la ofrenda de acción de gracias. El sacerdote quemará la grasa en el altar como en los demás sacrificios ofrecidos. El Señor al Señor en el fuego y hará expiación por el hombre y éste recibirá perdón de sus pecados. Qué bonito estar leyendo esto, de que nuestro Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, siempre está dispuesto a recibir nuestro arrepentimiento. Dice su palabra que Él no rechaza a aquella persona que viene a Él con arrepentimiento, o la persona que viene a Él arrepentido con todo su corazón, la persona que viene a Dios consciente ya de su pecado, consciente de que ha ofendido a Dios. Entonces, este, nuestro Dios nos perdona, queridos. Entonces, nosotros acerquémonos a Dios siempre, porque Él siempre está dispuesto a perdonarnos, sin importar quién sea, sin importar, si tienes un puesto grande, sin importar si tú, eres una persona de renombre, sin importar si tú, nadie te conoce. Siempre le fallamos ante Dios, siempre que pecamos contra Dios, siempre que lo ofendemos, porque debemos de entender que el pecado es una ofensa directa a Dios. Y queridos, pidamos siempre perdón por nuestros pecados inconscientes, por esos pecados que no sentimos cuando lo hacemos. Y también pidámosle a Dios un corazón sensible. Y esta noche quiero terminar de manera diferente. Quisiera terminar orando. Y si alguien tiene alguna petición, lo puede dejar acá en los comentarios. Lo puede dejar aquí en los comentarios y juntos oraremos por nuestras necesidades. Pero así también, principalmente, pidámosle a Dios perdón por nuestros pecados esta noche. Porque realmente, amigos, no sabemos del mañana, no sabemos qué nos va a pasar aquí a 10 minutos. No conocemos. Realmente nosotros no sabemos nada, pero nuestro Dios es el dueño de todo. Él conoce lo que nos va a acontecer aquí a una hora, aquí a una semana, aquí al día de mañana, en la madrugada. Y es necesario que nosotros estemos a cuentas con Él, Señor. Y así que, queridos amigos, para los que están conectados, nuevamente les hago la invitación a de que si alguien tiene alguna petición especial, lo puede escribir acá en los comentarios. Veo a varias personas conectadas: María Rabinal, Damaris Palencia, Magda Mendoza, Bela Marilú, Henry Daniel, Jessica Sandoval, mi novia, Sei Ortega, Larry, Marlo, Zaira, Fabiola, Mercedes Cepeda, Zulbey, Yanira Sequec. Muchas bendiciones a todos. Gracias realmente por conectarse. Así que
Quisiera tomar un tiempo para orar y terminar este tiempo de meditar en la palabra de Dios y orando los unos por los otros. Yo oro por ustedes, ustedes oren por mí, oramos por sus familias, por sus trabajos, oramos también por las personas que están buscando una oportunidad laboral. El Señor es quien puede proveerles ese trabajo para ustedes poder llevar un plato de comida, de alimento a la mesa de sus familias. Oramos en este momento, ¿les parece? Así, si tú tienes el dispositivo móvil ahí o estás viendo en una tableta, en una computadora, deja de hacer un poquito, o sea, descuida un momento lo que estabas haciendo, estabas trabajando, estabas haciendo tareas, o a lo mejor viendo una serie. ¿Por qué no buscamos a Dios un momento antes de ir a acostarnos, antes de ir a dormir? Así dormir en paz, así dormir plenos. Señor Jesús, en esta noche venimos ante ti. Primero, Señor, queremos decirte que no hay Dios como tú. No hay Dios tan grande como tú, Señor. No existe un Dios en toda la tierra. No existe un Dios debajo de la tierra o en el cielo que se compare a ti, Señor. Ciertamente, Señor, nosotros muchas veces nos creamos ídolos, pero nada ni nadie, Señor, te reemplaza a ti. Nadie, Señor, reemplaza el cuidado que tienes con nosotros. Tú eres un Dios, Señor, misericordioso. Tú eres un Dios que es muy bondadoso. Tú eres un Dios que es muy grande en paciencia. Tú siempre te tardas para la ira, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por cuidarnos. Gracias, Señor, porque nos tienes aquí. Y en ningún momento, Señor, por muy escasos de recursos que hemos estado, en ningún momento, Señor, nos hemos quedado sin un plato de comida en la mesa. Siempre, Señor, has proveído lo necesario para nosotros, para nuestra familia, para los seres que amamos, Señor. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por las personas que tienen un trabajo, tienen un salario, Señor. Gracias por el trabajo que nos das. Gracias porque día a día nos cuidas yendo a nuestro lugar de trabajo. Gracias porque día tras día, Señor, nos llevas de vuelta a casa, Señor, sin imaginarnos de todo lo que nos libras, Señor. A pesar, Señor, de todas las bendiciones que recibimos de ti, Señor. A pesar de todo ese cuidado que tú tienes con nosotros, Señor. Nosotros, Señor, siempre pecamos contra ti, siempre te ofendemos, Señor, con nuestros actos, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar. Señor y Dios Todopoderoso, ten compasión de nosotros. Ten compasión de nuestras vidas. Señor, límpianos de todo pecado que hayamos hecho, Señor, inconscientemente, Señor. Límpianos, Señor, de todo pecado que aún, Señor, sabiendo que era pecado y lo hicimos, Señor, ofendiéndote a ti directamente, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por no consultarte nuestras decisiones. Perdónanos, Señor y Dios Todopoderoso, porque siempre te dejamos, Señor, en último lugar. Dios Todopoderoso, perdona nuestros pecados. Tu Hijo Jesucristo, Señor, vino a esta tierra a pagar por nuestros pecados para, Señor, ofrecerse, Señor. Ofrecerse, Dios Todopoderoso, en lugar de nosotros. Ofreciéndose, Señor, no nosotros llevando ese sacrificio, sino que Él mismo se ofreció como ese cordero, Señor, que ya no solo cubría los pecados, como lo hacía en la ley que estamos leyendo, Señor. Esos corderos ciertamente, Señor, cubrían los pecados del pueblo. Pero tú en este tiempo nos has dado el cordero, Señor. Has proveído ese cordero, Señor, que no, Señor, cubre pecados, sino que los quita, Señor, así como lo dijo Juan el Bautista, Señor. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y querido amigo, querida amiga, aquí está el cordero que quita tu pecado. Solo acepta su perdón.
Él quiere perdonarte. A Él no le importa qué tan bajo hayas caído. Para Él sigues siendo esa joya preciosa, esa perla hermosa. Sigue siendo su tesoro más preciado. Sigue siendo su creación. Él quiere darte perdón. Él quiere restaurar tu vida. Él quiere restaurar tus relaciones. Él quiere restaurar tu familia. Solo acepta ese perdón de pecados. Solo ponte a cuentas con Él. Solo dile: Señor, yo he fallado contra ti, yo he pecado contra ti. Yo no solamente he pecado, no solo he ofendido a mi familia, sino que primeramente te he ofendido a ti. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, ten compasión de nosotros. Límpianos de todo pecado. Límpianos, Señor, de toda suciedad, Señor. Nos hemos manchado, Señor. Hemos manchado nuestras vestiduras. Pero hoy nos acercamos a ti confiados que tú nos perdonas. Señor, te damos gracias porque nos amas, porque nos cuidas. Y así también, Señor, queremos orar esta noche. Queremos orar esta noche, Señor, por aquellas personas que no tienen una oportunidad laboral, que no tienen un empleo, que han tocado una puerta, han tocado otra y otra y otra, Señor, y nada se les ha abierto, Señor. Gracias porque siempre has proveído para ellos. Y en esta noche, Señor, queremos unirnos a la petición de ellos, Señor. Queremos unirnos a la petición de ellos. Para que tú, Señor Dios Todopoderoso, puedas proveer ese empleo que ellos necesitan. Que tú les des lo que ellos necesitan, Señor. No en la perspectiva de ellos, sino que en tu punto de vista, Señor. Lo que les conviene, Señor, lo que los venga a edificar, Señor, y no los aleje de tu presencia. Señor, también oramos por nuestros amigos, por nuestros hermanos, por nuestros familiares que están en un hospital o están en su cama y en la casa, por una enfermedad, por un accidente, Señor. Te pedimos, Señor, que tú los abraces esta noche, que tú vendas esas heridas, Señor y Dios Todopoderoso. Abrázalos, Señor. Capacítalos en este momento, Señor, así como tú, Señor, has estado con nosotros, que hemos estado en una camilla, que hemos estado en una sala de espera, Señor, sin saber qué vendría, Señor. Gracias, Señor, por las pruebas que permites en nuestras vidas. Y así también, Señor, oramos de manera específica, Señor, por nuestro amigo Tony Saya y en Santiago Atitlán, que sufrió un accidente, Señor. Que tú le des ese ánimo que él necesita, Señor. En el nombre de Jesús echamos fuera todo desánimo, Señor, que a él ha venido. Todos esos pensamientos que el enemigo le ha invadido en la mente, Señor. Que esa cirugía que a él le han hecho en la pierna, Señor, sea un éxito total, Señor. Y su pierna, Señor, se restablezca al 100%, Señor. Y él vuelva nuevamente a servirte, Señor. Aún mucho más de lo que ya lo había hecho, Señor. Dios Todopoderoso, sana y cura esa cirugía, Señor. También, Señor, oramos por nuestros amigos que han perdido a un familiar. Quiero orar también, Señor, específicamente por la familia Matzar allá en Sololá, Señor. Que tú llenes cada vacío que esos familiares han dejado, Señor. Que tú los abraces en este momento. Que tú nos consueles, Señor. Sabemos que nuestros familiares que se han adelantado, Señor, solamente están descansando en tus brazos. Que ellos ya no tendrán una enfermedad por cual batallar, Señor. Ellos ya están en un mejor lugar. Y te damos gracias por las enseñanzas que aprendimos de ellos, Señor.
Bendiga, Señor, a esta familia, específicamente, Señor, familia Matar Yashon. Que puedan, Señor, sentir tu paz, tu consuelo, tu abrazo en este momento tan difícil, Señor. Así también la familia Tsai, Señor, que han perdido a sus padres, a sus dos padres, Señor. Que tú, Señor Dios Todopoderoso, los abraces también siempre. Que tú seas el papá para ellos, que tú seas la mamá para ellos. Tu Espíritu Santo llene esos vacíos, Señor, en el nombre de Jesús. Así también mi familia, Señor, la familia de mi tío Diego Cutzal, Señor. Es un momento muy difícil, pero estamos agradecidos contigo, Señor. Muy agradecidos, Señor, por la vida que le diste a mi primo Quique, Señor. Por todo el tiempo que estuvo compartiendo con nosotros. Por el milagro que él estuvo viviendo en toda su vida, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Señor, oramos por todos. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno, Señor. Y tú, Dios Todopoderoso, hagas la provisión necesaria, la sanidad necesaria en cada persona, Señor. Así también, Señor, por aquellas personas que tienen una enfermedad que sanar psicológicamente. Tú eres el mejor psicólogo, Señor. Tú eres el mejor psicólogo, Padre. Esos amigos que tienen heridas emocionales, tú sana esos corazones, restaura esos corazones en el nombre de Jesús. Aquellas personas que tienen una falta de perdón atada por años, puedan, Señor, perdonar y ser libres, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén, Padre. Amén. Bien, amigos, muchas gracias nuevamente a todos los que se conectaron de último. Fabiola Rabinal, bendiciones allá en la ciudad capital. David Huarcas, bendiciones. Alex Cumes. La elegancia de oro, dice. Muchas bendiciones, gracias. Gracias realmente a todos los que se han conectado en esta noche. A Caín Abel Ramírez, bendiciones, Caín. Bueno, amigos, muchas gracias por conectarse esta noche. Si el Señor nos permite la vida, mañana nuevamente estaremos lecturando la palabra de Dios. No estoy seguro la hora que lo haríamos. Lo más probable es que lo hagamos como a estas horas nuevamente. Mañana nuevamente voy a estar algo ocupado en el ministerio. Así también todo el día trabajando. Y en las noches sirviendo a nuestro Señor. Él es digno de lo mejor de nuestras vidas. Así que el Señor les bendiga. Tengan una feliz noche y bendecida noche. Nos vemos el día de mañana, si Dios así lo permite.